Una vez que tenemos esa idealización, hay que hacer una evaluación de las acciones externas, es decir, en cada mono vamos a poner ahí los pesos propios, la sobrecarga, la acción del viento, la acción del sismo. Una vez que tenemos todo eso, hacemos un análisis de datos. Vamos a usar el FTUL para calcular las reacciones y los momentos. Una vez que tenemos toda esa información, entonces vamos a tener que diseñar esos elementos estructurales. Diseñar vigas, diseñar columnas, diseñar losas, diseñar fundaciones, todo lo que haya que diseñar de la estructura de la parte gruesa, no les digamos, no vamos a ocupar de los ventanales y todas esas cosas, no. Parte constructiva. Y con todo eso establecemos una memoria de cálculo. Una memoria donde deberíamos explicar de qué se trata el proyecto, cuáles son las hipótesis que hemos usado, las normas que hemos consultado y todo el diseño que hemos hecho, cómo hemos evaluado cada uno de los elementos. Y normalmente se pone un resumen después. Las vigas, todas estas vigas van a ser de tanto, van a tener tal armadura, las columnas, etc. Todo bien identificado. ¿Qué pasa con el análisis de la arquitectura? Una cosa que nosotros hicimos. Aquí entonces lo que van a hacer es empezar a estructurar su proyecto. Una cosa importante, para este análisis vamos a considerar dos elevaciones. O sea, vamos a hacer el análisis de dos elevaciones. Cuando yo les mostré el ejemplo ahí hice una sola, pero lo que tenemos que hacer es evaluar dos que sean perpendiculares entre sí. Es decir, una en el sentido longitudinal, otra en el sentido transversal, las que sean a su juicio la más exigida estructuralmente. Y con esos dos resultados que vamos a obtener, entonces vamos a armar la estructura completa. Aquí, bueno, este es el mismo ejemplo que yo puse, va a ser bien rápido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta parte. El análisis de la arquitectura significa simplemente eso. Establecer dónde van a ir pilares, dónde van a ir machones, que toda la estructura quede muy bien identificada en cuanto a ejes estructurales y en cuanto a los elementos estructurales que se van a usar. Y luego establecemos entonces las elevaciones de dos ejes, uno transversal, un corte en el eje 2, por ejemplo, en este caso, y una elevación longitudinal. Esa es entonces la parte del análisis de arquitectura. Eso es lo que tiene que contemplar. Luego, una idealización de las elevaciones, es decir, aquí lo único que vamos a hacer es esto. Ya estos monos son los que ustedes le van a sacar copia, porque aquí les vamos a indicar el peso propio, aquí vamos a indicar el peso de las vigas, de las columnas, de las losas, después la sobrecarga, el viento, el sismo. Entonces vamos a tener que tener, ojalá, uno para cada uno para el peso propio, incluso el peso propio hasta se podría dividir. El peso propio de vigas, columnas, peso propio de losas. Y después necesitamos uno que resuma todo eso. Entonces, por eso digo que ustedes tienen que pensar, digamos, ¿qué es lo que voy a necesitar? A ver, voy a analizar el peso de las vigas. Ya, ok, peso de las vigas significa carga distribuida, cargas puntuales. Yo creo que con eso es suficiente para las vigas. A lo mejor podría incluir las columnas en ese mismo mono, pero las losas yo lo haría en otro mono.
la sobrecarga daría en otro mono, o sea, ya llevamos 3. Y Los él muros. tendría un cuarto Los muros para en el otro. resumen de todo eso. Para el resumen de peso propio, el resumen de la sobrecarga, bueno, sí, un resumen de sobrecarga, otro para el sismo, ahí necesito uno solo más, y otro para el viento. O sea, ahí son varias ya. ¿Muro igual? Es que los muros, claro, ahí, claro, porque tendríamos que evaluar, en este caso, muros de albañilería. Claro. Porque es la única forma, digamos, de que no nos interfiera con la estructura de este tipo. Después vamos a ver cómo se consideran eso, ¿no? Evaluación de las acciones externas. Análisis de peso propio y sobrecarga, ¿no es cierto?, con la NSH 1537. Y va a aparecer una cosa así. A ver. Para las vigas transversales, eso es lo que teníamos, nos va a aparecer algo como eso. Ya, entonces lo muestro rápido porque se supone que lo hicimos, pero es para que vayan estableciendo paso a paso lo que tienen que hacer. Ahora, este yo diría que es uno de los ejercicios más complejos, así que deberían empezar ya a hacer eso. De manera que no pase mucho tiempo y se nos quede en el olvido toda esta cuestión. Para el tema de las losas, también lo vimos, ¿no es cierto? Las distribuciones de este tipo. Esa es la expresión que tenemos que usar para el QS, para el QL. Ahí están definidas cómo son cada una de las losas. Obviamente que aquí van a haber cargas distribuidas y nuevamente cargas puntuales por el concepto de, por ejemplo, si analizo yo, si yo analizo lo que ocurre, por ejemplo, aquí vamos a tener una carga distribuida producto de este trapecio, vamos a tener otra carga distribuida producto del trapecio de abajo, y vamos a tener unas cargas puntuales producto de esa viga que recibe esa parte de la losa. Lo mismo esta otra viga. Y esta viga recibe carga de acá también. Entonces, con eso vamos a tener que tener harto cuidado con esto. Para el tema del sismo, ya saben, ¿no es cierto?, que el sismo actúa de esa manera. Para los que vienen recién llegando, estamos diciendo de que en el caso de nuestro proyecto lo que tenemos que hacer es analizar 2 ejes perpendiculares, es decir, tenemos que hacer toda elevación. ¿Ah? En el ejercicio que estábamos viendo la semana pasada vimos uno solo. No, tenemos que hacer 2, es decir, una elevación longitudinal y otra transversal. Las que ustedes consideren que son las más desfavorables del sistema. Y para esas 2 elevaciones vamos a hacer siempre el mismo análisis. El Q0 ya sabemos que corresponde a esa expresión, el I depende de la clasificación del edificio, y ya sabemos que los edificios están clasificados en 4 categorías. Ahí le puse, por ejemplo, categoría 4 o A. 4 aparecen algunas normas más antiguas y la clasificación A es la que aparece ahora. Pero básicamente, en realidad son 3 categorías, porque la 4 y la 3 o la A y la B es prácticamente lo mismo. ¿Sí? La C, o sea, aquí lo que hacemos es identificar el parámetro I, que para la categoría A y B vale 1,2, para la C vale 1 y para la D vale 0,6. Eso es todo lo que tenemos que saber respecto de eso. Ahí están indicados, ¿no? Categoría 1, 0,6, la 2, 1, la 3 y la 4, 1. Para el coeficiente sísmico, lo único que tenemos que saber es que ese parámetro R es 100.
Y con ese parámetro R determinamos, incluso debiera haber puesto solamente el coeficiente sísmico máximo, porque ya sabemos que es 7. Así que el coeficiente va a ser siempre 0.35 S por A0 dividido en G. Pero ponemos la tablita igual por si de repente tenemos otro tipo de estructura. El C máximo entonces vale eso. La aceleración sísmica A0 está de acuerdo a la zona sísmica. Ahí están los 3 valores que se usan. El S está en función de la clasificación del suelo. Para nosotros, los suelos que vamos a usar en general son E o D. Más arriba de eso, yo creo que no. Y para mayor seguridad, usaría siempre un suelo tipo E. Y el S, que se obtiene una vez que yo determino cuál es el tipo de suelo, recién entonces obtengo el parámetro S. Hay otros parámetros ahí que se usan cuando tengo más información del suelo, ¿no? Pero para los efectos prácticos nuestros, usemos ese coeficiente S, 1,3 para nosotros, si es que usamos un suelo tipo E. Fíjense que si usamos un D, solamente es 1,2, es decir, reduce el corte sísmico. Entonces lo más desfavorable es ponerle 1,8. Es lo que les decía, ¿no? La mayoría de los suelos que nosotros podemos usar están entre D o E. Los otros suelos son suelos muy específicos ya, y son suelos muy buenos. Un suelo C, por ejemplo, podríamos hablar de un manecillo, una cuestión muy firme, muy dura. Y los B y A ya prácticamente son rocas. Cosa que no se da usualmente acá. Entonces el coeficiente sísmico que nosotros debiéramos usar es ese. No hay otro. O sea, 0,182. Eso es lo que debieran usar. Obviamente lo van a calcular de acuerdo a esos parámetros, ¿ya? O sea, no van a llegar y lo van a poner. La memoria de cálculo uno explica de dónde salió ese coeficiente y cómo lo evaluó. Y luego entonces el valor de Q0 será eso. Probablemente el I que van a usar ustedes va a ser 1. Así que ahí tampoco hay mucho problema. Profe, todo esto tiene que ser a mano. Todo lo que le entreguemos, todo a mano. Lo van a hacer en un Word. Ah, ya. Bueno, la primera parte, o sea, obviamente que la van a hacer a mano. No, claro, pero cuando dice la memoria de cálculo, entregamos un Word con todo. Bien detalladito, con cuadros. O sea, algo así va a aparecer. Sí, sí. O sea, eso es lo que van a hacer ustedes. Y aquí esta es la parte compleja. ¿Ya? Esto está explicado en el le puse esos apuntes o no los puse. ¿Eso de ahí? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el ejercicio, digamos, que estábamos tratando de hacer? No lo subí. No, solamente calculamos lo del QS, QL y L. Ya, vamos a subir eso entonces. Pero esto no es tan complejo que digamos, ¿eh? Porque está bien explicado. Dice ZK es la altura del nivel K. O sea, si ustedes tienen un edificio de 3 pisos, van a tener un ZK para el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3. Y en función de eso, ustedes van a ir calculando. Que esto no se vea acá. ¿Ya? Entonces para cada piso entonces van a poder encontrar el Q sub I dependiendo de esos parámetros, ¿no? Y eso me va a dar la proporción exacta del corte sísmico que voy a aplicar en cada. Y ya tenemos todo eso, tenemos todas las cargas. Entonces con todos los monos que hicieron, tenemos resúmenes hechos de los pesos propios totales en un solo mono, tenemos la sobrecarga en un solo mono,
tenemos el sismo en otro mono y el viento seguramente lo tenemos en otro. O sea, por lo menos tenemos 4 resúmenes de carga que están asociadas a La semana pasada nos dijo que iba a obviar el viento. Ah, eso decía. Sí. Entonces obviamos el viento. Ya, entonces sí, tenemos 3 nuevas. Tenemos peso propio, sobrecarga y sismo. Si obviamos el viento, habrá que poner una explicación de por qué obviamos el viento. Ok. Claro, porque si uno después presenta su proyecto, eso va a revisión, ¿no? Lo revisan. ¿Por qué no le puso el viento? ¿Por qué no lo pondría? Quizás porque está en algún lado donde el viento está cubierto, en la construcción está, no sé, entre medio de una quebrada, puede ser. Se me ocurre. Donde se calcula el coeficiente de sismo, ahí está cubierto No, no es que esté cubierto. Lo que sí podemos decir es que, dado que nuestra construcción, nuestro edificio es un edificio de hormigón, el viento no es preponderante. Okay. El sismo es mucho más relevante que el viento y con eso ya es suficiente para que alguien entienda. Ahora, igual lo piden. Hay algunos que son así jodidos. Ya, una vez que tenemos todo eso, entonces tenemos que hacer un análisis de esa estructura. Ahí vamos a meter todos esos datos al FTUR y el FTUR nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero aquí es donde vamos a tener que tener cierto cuidado. ¿Por qué aparece esa formulita? Porque cuando hablamos de estructuras de hormigón, es que este es un problema en realidad mucho más serio. Supongamos, por ejemplo, pongamos el caso de un acero, antes de pasar a esto. Y esto yo se lo he explicado montones de veces. Siempre se lo he explicado, o no se lo he explicado. En cursos anteriores. La curva de esfuerzo de formación del acero es más o menos así. Esto lo hemos visto. Hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Entonces, esto más o menos es la tensión de fluencia del acero. Eso sube. Por aquí está la tensión de proporcionalidad. Entonces, cuando uno diseña una estructura de acero, ¿qué es lo que hace? O cuando uno diseña, supongamos que estamos evaluando una viga, ¿eh? Ponemos una carga aquí y ya, bueno, cuestión recibe. Okay. Bueno, esto nos va a generar un momento máximo, ¿de acuerdo? Y ese momento máximo nos va a implicar un esfuerzo, vamos a poner así, un esfuerzo de trabajo, que va a estar dado por M, por I, partido por I. Todas esas cosas ustedes las saben, o deberían saber, ¿ya? Las vimos. Entonces, este es el esfuerzo por el cual está trabajando nuestra viga. Y nosotros queremos saber si esa viga resiste. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que hacemos? Decimos que Ft debe ser menor o igual que un F admisible. Eso hacemos. FT igual. Igual es el F admisible. Usualmente es F sub F partido por un factor de seguridad. Entonces, mire, si mi viga va a resistir eso, no me conviene porque se va a deformar mucho y puede fallar. Entonces le voy a poner un factor de seguridad de manera que esta cuestión la voy a tirar por acá. F admisible. Entonces cualquier valor de F sub P que esté debajo de eso. ¿Y qué es F sub F? El esfuerzo de la fluencia. Esfuerzo, ok. El esfuerzo de fluencia. Partido por factor de seguridad, ok. O sea, de fluencia da lo mismo. Es el máximo que podemos, porque en esta parte el acero se deforma. O sea, si yo llego a ese punto, me paro en la I, va a parecer chicle la cuestión. O
sea, en cualquiera se asusta. Puede que no falle, ¿ya? Pero no me quiero arriesgar. Entonces le voy a aplicar un factor de seguridad para reducir esto de manera que voy a tener un esfuerzo admisible. Hasta ahí no más puedo llegar, no puedo pasar más allá. Entonces cuando la viga está trabajando a un esfuerzo que esté por debajo de eso, o que sea igual a eso, estoy bien. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con un acero, pero ¿qué pasa con el hormigón? La curva de esfuerzo de formación del hormigón es así. Más o menos así. En realidad, si yo la dibujara acá, sería algo así, por ahí abajo. Entonces, ¿qué punto de referencia tengo acá? Porque en el acero, fíjense que tengo este punto de referencia, que es la ecuación de proporcionalidad, donde el acero es lineal y elástico. Después tengo este, donde hay una deformación excesiva. E incluso tengo este, donde hay un esfuerzo máximo. Pero ¿qué identifico acá? Lo único que puedo identificar aquí es esto. El máximo. Ahora, ¿dónde está ese máximo? Cuando con el acero yo conozco las calidades de los aceros, pero de los hormigones tengo que armar el hormigón. Y en realidad tampoco estoy seguro de eso. Porque yo especifico una cierta calidad de hormigón, y yo sé que para esa calidad de hormigón, obviamente que voy a tener cierto esfuerzo máximo. Pero ni siquiera de eso estoy seguro. Porque esto puede ir variando. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? El problema es el mismo. Tengo un esfuerzo de trabajo y tengo que hacerlo menor o igual a eso. Y a eso le aplico un factor de seguridad. La verdad es que sí, se le aplica un factor de seguridad. Pero ¿qué es lo que hace la norma de hormigón? ¿Sabe qué? En vez de reducir esto, voy a aumentar esto. O sea, si yo en mi viga la estoy calculando para 100 kilos, ¿ya? Que me resista 100 kilos, ¿sabe qué más? La voy a calcular para que me resista 200, pero yo sé que le voy a poner 100. O sea, voy a aumentar la carga que le voy a aplicar. Eso es lo que hace la norma. La norma exige que se aumente las cargas que le estamos aplicando. Entonces, ¿qué es lo que hace? No la aumenta tanto. Dice, mire, la carga de en un peso, multiplíquela por 1,2. Y la carga de sobrecarga, si usted la va a poner junta, multiplíquela por 1,6. ¿Ya? Y con eso nos aseguramos entonces que lo que vamos a hacer esté correcto. Pero además de aumentar las cargas, disminuye la resistencia. O sea, hace las dos cosas. Pero de momento, pero eso lo hace en el diseño. En este caso lo que estamos haciendo es el análisis. Entonces el análisis lo vamos a hacer para las cargas aumentadas. O sea, cuando evaluamos nosotros el momento, ese momento va a estar aumentado. ¿Ya? No es el momento real. Es un momento que incluye esos factores de mayoración. Entonces la norma exige factor de mayoración para el peso propio 1,2, para la sobrecarga 1,6. Pero eso es si en el cálculo yo incluyo solamente el peso propio y la sobrecarga. Porque si incluyo el sismo, entonces me exige que las aumente en 1,4. Todas. ¿Ya? En realidad también aparecía el caso del viento, pero como no lo vamos a considerar, entonces no lo vamos.
No sé si queda clara esa diferencia que hay, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué significa eso? Significa que tengo que evaluar 2 veces mi estructura. Como son 2 ejes, entonces son 4 veces. 2 por cada eje. O sea, un eje lo voy a cargar con 1,2 veces el peso propio más 1,6 veces la sobrecarga. Después voy a hacer otro y voy a cargar con peso propio, sobrecarga y sismo y todo por 1,4. ¿Ya? Hay otra posibilidad, que yo evalúe solamente el peso propio, sin factores, evalúe la sobrecarga, sin factores, evalúe el sismo, sin factores, y después en una tabla voy haciendo estas combinaciones. También puede ser, ¿ya? Porque fíjense que allá lo que pide es un cálculo con el sismo en un sentido y con el sismo en el otro sentido. Tiene que ir en los 2 lados. Entonces, en la práctica, yo tengo que hacer 3 análisis estructurales. ¿Ya? Uno con 1,2 veces el peso propio, más 1,6 sobrecarga, y otro con 1,4 veces el peso propio, más 1,4 veces la sobrecarga, más 1,4 veces el sismo, y otro con menos 1,4 veces el sismo. ¿Ya? Tengo que hacer esas combinaciones. De hecho, la norma exige mucho más combinaciones.